Hola, buen día para todos, bienvenidos a un nuevo video de este canal. En esta ocasión les traigo un video de un computador portátil Asus. Esta referencia es de la serie M515, entonces eso abarca para tres modelos nomás, que esas son la M515UA, M515DA y M515DAP. En este video vamos a ver la información, toda la recopilación de datos que he mirado sobre este equipo, sus lados, la pantalla, el teclado, panel táctil, información interna, varias cositas que si gustan mirarlas exactamente de pronto a algún punto en especial, pues ahí en la descripción del video les voy a dejar por capítulos para que vayan al punto que quieren ver, aunque les recomiendo mirar todo el video pues para que no vayan a quedar dudas. Después de hacer todo esto, a lo último les voy a dar una conclusión de todo lo que miremos sobre este equipo. Entonces, bueno, sin más decir, vamos con el contenido de este video. Bueno, por aquí ya tenemos la caja. Primero que todo vamos a mirar qué es lo que hay dentro de esta caja, lógicamente. Bueno, por aquí también miramos que tiene su agarradera para poder transportar el equipo en la misma caja. Y esta caja abre de esta manera, así. Levantamos aquí y por aquí tenemos esta protección para el computador. Tenemos que retirarla. Y por aquí tenemos el computador, entonces metemos el dedo por aquí para poder retirarlo. Ahora lo vamos a mirar más de cerca. Ahora sí, por el lado de acá tenemos unos documentos que también ahora los vamos a mirar de qué se tratan. Y por acá tenemos otro compartimento, también lo abrimos y es acá donde tenemos el adaptador de corriente también, que ahora lo vamos a mirar más de cerca. Y listo, pues ya como se pueden dar cuenta no tenemos nada más que encontrar. Primero que todo, por aquí tenemos los documentos, entonces son dos revistas, se puede decir. Bueno, esta es la tarjeta o documento de garantía donde indica qué es lo que tenemos que tener en cuenta para una posible garantía, cuándo aplica, cuándo no aplica. Y entre otras cosas que debemos tener en cuenta pues para de pronto una posible garantía. Los teléfonos por aquí no los tenemos que conseguirlos por aparte para que entonces lo tengan en cuenta. Y por acá tenemos otro documento que nos indica el equipo que compramos, por ejemplo sus partes, todo esto ya recuerden que lo vamos a mirar en este video, entonces no se preocupen de leerlo. Y otros avisos pues de seguridad, pues que bueno, si quieren ustedes lo pueden leer y todo. Entonces estos son los documentos que trae este equipo. Por aquí tenemos el adaptador de corriente, como se pueden dar cuenta es de color negro, es cuadrado, pequeño, pesa 57.4 gramos. Por aquí tenemos la conexión a la pared al tomacorriente. Está envuelto en este plástico que normalmente se recomienda retirarlo pues para el uso, porque usualmente ese adaptador de corriente se calienta, entonces si tiene este plástico pues no va a refrigerar bien ese calor que se genere. Por aquí están como unos punticos, entonces bueno, vamos a retirarlo de una vez para que se den cuenta. Y listo. Y por aquí también nos podemos dar cuenta que tiene como unos punticos, no sé si los alcanzan a mirar. Y por aquí tenemos que tiene impreso que dice que es de 45 vatios. Y por acá también lo tiene. Por acá en la parte de abajo está impreso pues la información de este adaptador de corriente, que entre sus características dice que la corriente de entrada es de 100 voltios a 240 voltios y su corriente de salida es de 19 voltios por 2.37 amperios para un consumo máximo de 45 vatios. Seguimos por acá, tenemos aquí esta goma que protege el cable para que cuando se conecte y esté en una posición distinta pues no se vaya a partir internamente por aquí. Por acá tenemos también el cable, que es delgado pero se nota que es calidoso. La medida de este cable es de 1,90 m. Este cable no tiene filtro de núcleo de ferrita, tiene una correa tipo velcro para atar el cable, para ya sea como para empacarlo o para volverlo más largo, pues ahí ya como ustedes quieran. La medida de la punta es de 4 milímetros por 1.35 milímetros y la referencia de ese adaptador de corriente la tenemos por acá, que es la AD2108320. Por aquí ya tenemos el computador que está envuelto con este recubrimiento como de tela, entonces bueno, vamos a retirarlo de aquí. Y bueno, ya tenemos el equipo por fuera.
Ahora sí vamos a hablar sobre el material, que es de pasta o plástico, es liso toda esta parte. En el medio tiene el logo de Asus, es como plateado pero no es como espejo. El color en esta ocasión es color gris, pero también viene en color plateado. Ahora sí vamos a hablar sobre sus medidas. Por ejemplo, de ancho hacia acá tenemos 36.02 centímetros o 14.18 pulgadas. De fondo hacia acá tenemos 23.49 centímetros o 9.25 pulgadas. De alto aquí en esta parte tenemos 1.99 centímetros o 0.78 pulgadas. En el peso tenemos 1.8 kilogramos o 3.97 libras, aunque ya saben que ese peso puede variar, depende de lo que tengamos adentro, es decir, disco duro o unidades de estado sólido o memoria RAM, aunque ese peso pues ya es por gramos. La batería que posee este equipo es de polímero de litio de 2 celdas a 37 vatios hora. La duración de la batería en funcionamiento más depende de la configuración de energía, brillo de la pantalla, en qué se trabaje y entre otras cosas más. Aunque yo hice una prueba y esa prueba consistió en dejar el equipo pues reproduciendo video en YouTube y duró aproximadamente 5 horas. Ahora sí vamos con el procesador con el que podría tener este equipo, depende pues lógicamente de su referencia. Voy a nombrarlos todos, aunque son varios los procesadores que pueden venir con este equipo. Si gustan pues pueden pasar al siguiente capítulo si no quieren escuchar toda esta lista. Entonces bueno, primero que todo, este equipo lo podemos encontrar con el procesador AMD Ryzen 3 3250U con frecuencia base de 2.6 GHz, frecuencia máxima de 3.5 GHz, 4 MB de caché, 2 núcleos, 4 hilos y puede venir acompañado de unos gráficos integrados de AMD Radeon. También lo podemos conseguir con el procesador AMD Ryzen 5 3500U con frecuencia base de 2.1 GHz, frecuencia máxima de 3.7 GHz, 4 MB de caché, 4 núcleos, 8 hilos y puede venir acompañado de unos gráficos integrados de AMD Radeon. También lo podemos conseguir con el procesador AMD Ryzen 7 3700U con frecuencia base de 2.3 GHz, frecuencia máxima de 4 GHz, 4 MB de caché, 4 núcleos, 8 hilos y puede venir acompañado de unos gráficos integrados de AMD Radeon. Y este equipo también lo podemos conseguir con los procesadores AMD de la serie 5000. Entonces entre esos está el procesador AMD Ryzen 5 5500U con frecuencia base de 2.1 GHz, frecuencia máxima de 4 GHz, 8 MB de caché, 6 núcleos, 12 hilos y puede venir acompañado de unos gráficos integrados de AMD Radeon. También puede venir con el procesador AMD Ryzen 7 5700U con frecuencia base de 1.8 GHz, frecuencia máxima de 4.3 GHz, 8 MB de caché, 8 núcleos y 16 hilos y puede venir acompañado de unos gráficos integrados de AMD Radeon. Y en el procesador gráfico les comento que este equipo no lo podemos conseguir con chip de video independiente, solamente con los gráficos integrados, pues ya depende de cada procesador. En la memoria RAM tenemos una DDR4 2400 de 8 GB que está integrada en la board. También les comento que internamente también posee una ranura disponible para la instalación de otra memoria RAM. Esa parte ya la vamos a ver en otro video después de unos días cuando actualicemos el equipo internamente. En el almacenamiento tenemos un disco duro de 2.5 pulgadas de 1 TB y les comento que este equipo sí tiene puerto M.2 para la instalación de una unidad de estado sólido. Esa parte también la vamos a ver en el siguiente video de actualización que lo voy a publicar después de unos días de haber salido este video. En el sistema operativo tenemos compatibilidad con Windows 10 de 64 bits y Windows 11 de 64 bits. Si de pronto pues van a instalar Windows 10 o Windows 11 en este equipo, recuerden que ahí en la descripción del video les voy a dejar los enlaces que los van a conducir directamente a la descarga de los controladores para esos dos sistemas operativos.
Ahora estamos en la parte inferior del equipo, entonces primero les indico el material, que es en pasta, es de color gris, tiene un grabado como granulado antirrayas. Los tornillos para desarmar están a simple vista. También por acá tenemos 2 gomitas y por acá otras 2 gomitas que nos permiten que el equipo quede fijo en la parte donde se coloque el equipo, para que pues no se vaya a deslizar para ningún lado. También esas gomitas permiten de que el aire ingrese por aquí hasta la rejilla de ventilación, que es por aquí donde va a entrar el aire para refrigerar el equipo internamente. Acá debajo tenemos el ventilador y lo que va a hacer es enfriar toda esta parte, porque por aquí está el procesador, eso lo vamos a ver más tarde, y el aire abrigado generado por el equipo ya va a salir por acá. Y por acá tenemos otra rejilla de ventilación que lo vamos a mirar más tarde. En el medio del equipo por aquí tenemos el sticker de la información del equipo, donde nos muestra la marca del equipo, el modelo, la referencia, el número serial. También nos indica el voltaje, amperaje con el que trabaja y los vatios que consume, que pues ya les había dicho que son 45 vatios. Y pues tenemos otra información pues que ya no es tan relevante. Y por último pues tenemos por acá los altavoces estéreo de 2 vatios de potencia. Bueno, ahora estamos aquí en la parte izquierda del equipo. Primero que todo, por acá tenemos el puerto para la conexión del adaptador de corriente. Después tenemos un puerto USB 3.2 de primera generación tipo C. Después tenemos la rejilla de ventilación por la cual va a salir el aire abrigado generado por el equipo. Después tenemos un puerto HDMI para la transmisión de audio y video en alta definición. Y por último tenemos un puerto USB 3.2 de primera generación tipo A. Ahora estamos en el lado derecho del equipo y primero que todo por aquí tenemos una ranura para candado en forma de cuña. Después tenemos 2 puertos USB 2.0 tipo A. Después tenemos un puerto de audio combinado de 4 polos de 3.5 milímetros para la conexión de altavoces externos, altavoces con micrófonos, y este puerto no es compatible con micrófonos independientes. Después, para algunos modelos en esta parte de aquí podría venir un lector de tarjetas micro SD. En este caso, en esta referencia no está disponible, pero sí podría traerlo con otras referencias. Después tenemos un LED indicador de encendido que se ilumina cuando el equipo lógicamente está encendido y se pone pues de color blanco. También puede estar parpadeando este LED de color blanco y eso indica que el equipo está en modo de suspensión. Después tenemos un LED indicador del estado de la batería que se puede iluminar de color blanco cuando el adaptador de corriente está conectado al equipo y el nivel de carga de la batería está entre el 95% y el 100%. También se puede iluminar de color ámbar y eso indica que el adaptador de corriente está conectado al equipo, que se está cargando la batería y el nivel de carga de esa batería es inferior al 95%. También se puede iluminar de color ámbar intermitente y eso indica que el adaptador de corriente no está conectado al equipo y el nivel de carga de la batería es inferior al 10%. También puede estar apagado y eso indica que se está utilizando el equipo, que el adaptador de corriente no está conectado y el nivel de carga de la batería está entre el 10% y el 100%. En la parte de atrás del equipo pues únicamente tenemos aquí la parte de las bisagras y en la parte de acá tenemos una rejilla de ventilación por la cual va a entrar el aire para refrigerar el equipo pues con la ayuda del ventilador internamente. Ahora estamos en la parte de enfrente del equipo. Por acá no tenemos nada, únicamente que esta parte aquí, esta ranura, este hundido es para nosotros poder coger la pantalla y levantarla fácilmente pues para ya poder trabajar en el equipo. Bueno, como nos pudimos dar cuenta, este equipo no posee unidad de DVD, tampoco tenemos puerto VGA y tampoco tenemos puerto LAN Ethernet RJ45 para la conexión a internet por cable de red. Pero lo que sí tenemos es un adaptador de red Wi-Fi más Bluetooth 4.1 de doble banda. Y ahora sí vamos a abrir el equipo para mirar más que todo su bisagra, a ver hasta dónde nos va a dar, y miren, queda hasta esta parte de ahí nomás. También les comento que la bisagra es suave, entonces bueno, lo vamos a dejar el equipo en esta posición pues para mirar lo que hay acá adentro
y también pues aquí está este protector del teclado y de la pantalla pues para el transporte. Entonces lo vamos a retirar para continuar con la grabación de todo lo demás que vemos por acá. Ahora estamos en la parte de la pantalla que es de 15.6 pulgadas o 39.6 centímetros. Recuerden que esa medida es en diagonal desde acá hasta la parte de acá arriba. En este equipo la podemos conseguir esa pantalla con resolución de 1920 x 1080 en Full HD. Este equipo no se lo puede conseguir con resolución de 1366 x 768 en HD. El panel de niveles IPS con antirreflejos con 200 o 250 nits. La tasa de refresco es de 60 Hz. Los biseles, como se pueden dar cuenta, son muy delgados y también posee unas 4 gomas, que por aquí están 2, por acá están 2, para que cuando nosotros cerremos el equipo pues lógicamente no haya un completo rozamiento del teclado con la pantalla. Su relación de aspecto es de 16:9. Por acá en la parte de abajo tenemos el logo de Asus y esta pantalla no es táctil. Arriba de la pantalla tenemos su cámara web integrada y al lado tenemos un LED indicador que se enciende de color blanco cuando la cámara está en uso. Y por acá tenemos su único micrófono. Ahora estamos en el teclado tipo chiclet con teclas de color negro para este modelo, pero en el modelo que es plateado las teclas vienen de color gris claro. Las letras son de color blanco. La distancia entre tecla y tecla es de 1.4 milímetros. Los lados del teclado por acá, todo esto es en pasta de color gris, lo mismo que en la parte de encima. Y el teclado, como se pueden dar cuenta, está hundido aquí en esta parte para que cuando se cierre la tapa, pues lógicamente con la ayuda de las gomitas que estaban alrededor de la pantalla, pues entonces no vaya a haber un rozamiento del teclado con la pantalla. En este caso no poseemos retroiluminación en el teclado, pero algunos equipos de esta serie sí pueden traer la retroiluminación en el teclado. Por la parte de acá tenemos el teclado numérico, que pues no tenemos ningún LED que nos indique cuando está activado o desactivada el teclado numérico. Por acá en esta parte tenemos la tecla de las mayúsculas, que por ejemplo la podemos presionar, el LED se va a encender y eso indica que las mayúsculas están activadas, y lo podemos volver a presionar, entonces se va a apagar ese LED y eso indica que las mayúsculas están desactivadas y lógicamente que están habilitadas las minúsculas. Por acá arriba tenemos las teclas de acceso rápido, que pues si las presionamos, por ejemplo esta de aquí, se va a silenciar el volumen del sonido. Si presionamos esta, vamos a bajar el volumen del sonido. Con esta vamos a subir el volumen del sonido. Con esta de aquí bajamos la luminosidad de la pantalla. Con este subimos la luminosidad de la pantalla. Con esta tecla de aquí podemos deshabilitar o habilitar el panel táctil. La tecla siguiente es la que está encargada de administrar la retroiluminación del teclado si estuviera disponible. Por tanto, si la tuviera este equipo, entonces aquí aparece una figurita como de una tecla iluminándose. Entonces con esa tecla la vamos a administrar. Entonces presionamos y se va a encender un poquito. Yo creo que tiene hasta 3 niveles de luminosidad y también apagado. Si esta tecla no trae ningún icono como es este caso, entonces eso indica que este teclado no tiene disponible la retroiluminación en el teclado. Bueno, seguimos con la tecla que permite administrar otra pantalla cuando la conectemos por puerto HDMI. Por acá tenemos el botón de suspensión del sistema operativo. Después tenemos una tecla para habilitar o deshabilitar la cámara web. Por acá tenemos el botón de la captura de pantalla y por acá tenemos la tecla que administra la aplicación de Mi Asus, que es muy recomendable instalarla, que nos ayuda a administrar otro tipo de cosas de este equipo. También les comento que pues lógicamente cuando la presionamos esta solita así, funcionan los iconos que vemos a la vista, pero miren que también tiene la F1, F2, F3 así hasta F12. Entonces para que funcionen esas teclas como normalmente las presionamos, tenemos que combinarla con la tecla FN. Entonces podemos presionar FN y las teclas entonces funcionará como F1, F2, F3 y así. Pero si nosotros queremos cambiar la función de estas teclas, es decir, que solamente las presionemos
y funcione F2, entonces tenemos que hacer una habilitación de esa parte y entonces ahí tenemos que presionar la tecla Fn más escape. Se va a iluminar aquí el LED de la tecla Fn y ahí ya van a quedar funcionando directamente las teclas F1, F2, así. Y en ese caso, pues si ya queremos utilizar los iconos que están encima, ya tenemos que combinarlos con la tecla Fn. Entonces esta es para hacer ese tipo de cambio. También les indico que por acá en la parte superior derecha, encima del teclado numérico, tenemos el botón de encendido y suspensión que se encuentra incorporado, integrado en todo el teclado, no está por fuera, no está aparte, no tiene ninguna luz LED que indique el funcionamiento del equipo, pues lógicamente que lo saben traer cuando está encendido, cuando está en suspensiones o trabaja ahí, pero en este modelo no tenemos ese LED en el botón de encendido. Por aquí tenemos el reposamanos, que pues por aquí en el medio tenemos incluido el panel táctil que es compatible con multigestos. Su clic derecho e izquierdo están integrados en el mismo panel táctil. Para algunos modelos por aquí tenemos el lector de huellas dactilares que lo podemos usar, y por acá en el reposamanos por aquí tenemos este sticker de Asus que nos dice que pues la pantalla es Nano Edge, que es muy liviano y que su batería dura mucho tiempo. Y por acá están los stickers del procesador, en este caso el Ryzen 7 5700U, y también nos indica que viene acompañado pues las gráficas integradas en el procesador de AMD Radeon. Bueno, después de haber visto toda la parte externa del equipo, vamos a darle funcionamiento ya al equipo. Entonces, bueno, vamos a iniciar Windows, pero también les comento que este equipo originalmente viene con disco duro. Ya saben que yo siempre les recomiendo que para estos tiempos no se puede instalar Windows 10 o Windows 11 en estos discos duros. Se debe instalar una unidad de estado sólido. Yo lo diría que pues es obligatorio para estos tiempos. Entonces en este equipo ya le instalamos una unidad de estado sólido para que sea más rápido y así podamos utilizar mejor este equipo. Entonces bueno, vamos a encenderlo. Ahí le coloco el botón de encendido. Ahí les coloco un tiempo para que más o menos se den cuenta cómo podría quedar este equipo pues con una unidad de estado sólido y no con el disco duro pues instalado Windows allá. Por si de pronto ustedes tienen este equipo y le tienen instalado el sistema operativo así de fábrica en el disco duro, no les va a funcionar bien. Entonces ya saben que la recomendación es la instalación de la unidad de estado sólido, que también es un paso que vamos a verlo en el siguiente video pues dentro de unos días. Entonces bueno, ya estando encendido vamos con otras pruebas. Ahora vamos con la prueba de los altavoces, pero antes de hacerlo pues les comento que ya tengo el controlador original que recomienda Asus instalado en este equipo. También les comento que ya saben que escuchar el sonido por este video no es lo mismo que escucharlo en vivo. Sin embargo, yo al finalizar esta prueba de sonido pues les voy a comentar un poquito cómo nos fue con ese sonido. También les comento que tenemos aquí preparada una canción de YouTube, descargada de YouTube, para que no vamos a tener problemas con copyright. Y por último que ya tenemos los niveles de sonido al máximo, por ejemplo del reproductor ya lo tenemos al 100%, y por acá tenemos el sonido general del equipo también al 100%. Entonces bueno, ya la adelanté un poquito hasta la parte donde más se desempeña el sonido para los altavoces. Entonces desde aquí la vamos a hacer sonar siquiera unos 10 a 20 segundos para que pues estén pendientes de eso. Bueno, entonces le voy a despausar aquí para que escuchen. Bueno, yo creo que es suficiente lo que se escuchó y les comento que me han sorprendido estos altavoces. Suenan muy bien, suenan excelente. Han habido otros equipos en el canal que han sonado más duro. Yo creo que son los Hewlett Packard, pero eso no indica que esos altavoces de Hewlett Packard sean mejores, porque yo creo que los fabricantes pues también limitan un poco el sonido para que no vayamos a dañar
esos altavoces integrados. Entonces, por ejemplo, en este equipo me parece suficiente ahí en ese nivel del 100%, aunque yo siempre les recomiendo que utilicemos todos los altavoces, no en el 100%, sino más o menos en un 80%, para que no los vayamos a dañar con el tiempo, porque la bobina en algún momento se podría desprender y se pueden dañar esos altavoces. Entonces, para que tengamos en cuenta este punto de utilizar esos altavoces únicamente hasta el 80%, para que lo tengan en cuenta. Entonces, muy bien para esos altavoces, me han sorprendido. Ahora estamos mirando la temperatura mínima que puede tener este equipo, o sea, sin trabajar nada. Aquí tenemos el uso de la CPU del procesador y vemos que está entre 3, 2, 1%. Puede decirse que no está trabajando para nada. Entonces, bueno, vamos a mirar un poquito acá la temperatura, y es que casi no tenemos el medidor de la temperatura. Por tanto, por aquí tenemos algo que nos puede mencionar entre 56 y 52. Esta es la GPU, o sea, las gráficas integradas, y aquí está el diodo de CPU, que este es el que nos podría ayudar a determinar la temperatura. Entonces, como podemos ver, a este trabajo que está haciendo, que no es nada, está en 55 grados Celsius. El ventilador no se lo siente que se haya encendido, está quieto, no se mueve para nada, aunque posiblemente puede que se esté moviendo, pero muy levemente, tanto que no lo alcancemos a escuchar. Sin embargo, vamos a hacer una medición, ya saben, con una pistola infrarroja térmica. Vamos a medir un poquito por acá. Primero que todo vamos a sostener por aquí, y esto permanece totalmente frío, no se siente para nada que se caliente. Entonces, bueno, vamos a medir en algunas partes estratégicas. Por ejemplo, el lado de acá es por donde sale el aire abrigado generado por el equipo. Entonces, bueno, yo voy midiendo por ahí en la parte del teclado, 25, 27, 29. Hay que tener en cuenta de que esta parte de aquí es donde está el procesador. Eso ya lo vamos a mirar ahorita, que lo miremos por la parte interna. Entonces, miren que esa parte es la que más se abriga, 29 grados. Seguimos hacia allá y miren que 29 grados, 29 grados. Esa es la temperatura externa, para que lo tengan en cuenta. Miren, por el lado de acá, que es por donde sale el aire abrigado, se mantiene en buena temperatura. Miren, por ahí ya subió hasta 30. De igual manera, ese es una temperatura fría, que pues si nosotros tocamos el teclado con la mano, pues no se representa nada. Entonces, esa ha sido la temperatura mínima de este equipo. Ahora estamos con la temperatura máxima. El equipo está trabajando, miren, al 100% hace más de 3 minutos aproximadamente. Entonces ya es suficiente como para mirar la temperatura máxima, porque pues usualmente yo lo sé dejar hasta 5 minutos, pero me di cuenta que ya la temperatura ya se estabilizó. Entonces miren que, por ejemplo, cuando recién le coloqué que trabajara al 100%, los grados centígrados subieron rápido hasta que llegó aproximadamente a los 93 grados Celsius. De ahí fue bajando, porque lógicamente el ventilador ya se activó, empezó a sonar, ya lo estoy escuchando, y ya empezó a refrigerar, ya empezó a enfriar el procesador. Por tanto, ya empezó a bajar la temperatura en grados Celsius. Estaba a 93, como les digo, fue bajando, y ahorita ya se está estabilizando, incluso está bajando cada vez más hasta 66 grados Celsius en el momento. Ahí ya no bajó ni subió más. Entonces, esta es la parte de acá del sistema. Vamos a verificar ahora en la parte de acá del equipo físicamente, externamente. Entonces, bueno, yo voy a colocar las manos por acá. Se siente un poquito abrigado en esta parte de aquí, pero no fastidia para el momento de trabajar. Está un poquito abrigado, pero no es que me fastidie, no es que me moleste que esté a esa temperatura. Incluso, bueno, ya saben que vamos a utilizar nuestro infrarrojo para mirar la temperatura. Entonces miren que ahorita ya tiene que haber subido. Por aquí vamos, bueno, yo les coloco por ahí, miren, 35, 34. Esta es la parte que más se abriga. Bueno, 36 por aquí más o menos. Listo, miren, ahí está 36, y es porque, como les comentaba, el procesador está en esta parte. Por eso entonces el equipo demuestra más temperatura aquí. Entonces más tarde vamos a mirar que tiene una disipación aquí
y el ventilador está girando hacia allá. Entonces de todas maneras la temperatura máxima también está bien, no hay ningún problema, y pues ese ha sido el resultado de esa temperatura máxima. Ahora vamos con la prueba de la cámara y también del micrófono. Por tanto, lo que están mirando pues lógicamente es la grabación de la cámara web y lo que están escuchando es la grabación con el micrófono integrado. Entonces bueno, vamos a mirar algunas cosas sobre esta cámara. Primero que todo, la imagen me pareció buena, está un poquito contrastada, eso está normal para las cámaras de computadores portátiles porque lógicamente ya saben que no pueden comparar una cámara de un computador portátil con una cámara de un celular. Las cámaras de los celulares pues son mucho más calidosas que estas. También me doy cuenta pues que tenemos una buena distancia del sujeto que vengo a hacer yo en este momento. Ni me acerca mucho ni me aleja, entonces miren que estoy a una distancia de alrededor de unos 50 centímetros, entonces esa parte también está bien. Tengo por aquí un bombillo que me está iluminando el rostro, entonces por eso se pueden ver los colores así como me ven en el momento. También bueno, para las personas exigentes que quieren saber más o menos la grabación de esta cámara, les comento que graba en HD en 1280 x 720 a 30 fotogramas por segundo, y también les comento que la calidad de bitrate es de 7 MB. También les comento que pues a esta distancia de los 50 centímetros que estoy de la cámara, estoy justo y preciso para poder teclear fácilmente aquí, por tanto podría servirnos fácilmente para una videoconferencia, reuniones, clases en línea y ese tipo de cosas. Entonces estamos a una distancia correcta y las manos me quedan justo en el teclado para poder trabajar correctamente. También les comento que bueno, para la grabación del micrófono que estamos teniendo, lógicamente tenemos que tener instalado el controlador oficial, el original, el que recomienda Asus de sonido, para que se pueda escuchar de esta manera. Yo ya estuve escuchando un poquito el sonido de este micrófono y me ha parecido bueno. No es el mejor, pero sí se alcanza a escuchar pues normalmente lo que se habla, ya sea pues en una videoconferencia, clases en línea y web, cualquier cosa de esas. Ahora estamos en la parte interna del equipo para mirar de manera básica qué tanto hay por acá adentro, pues para que tengamos una idea de cómo está construido. No vamos a entrar en detalles específicos para no hacer largo este video, pues que ya está un poco largo. Entonces bueno, vamos a mirar qué tanto encontramos por aquí. Vamos a empezar por el lado de acá. Entonces primero que todo, por aquí tenemos la batería, está pequeña con su conexión. Por acá tenemos los altavoces que ya nos dimos cuenta que suenan muy bien, están aquí y acá, los dos están conectados entre sí y después van conectados en la parte de acá. Esta es la conexión de los altavoces, pues porque lógicamente aquí está la tarjetica de sonido junto con su conector de audio de 3.5 milímetros. Vemos por acá también que tenemos el disco duro que está con su cable por aquí. Esto ya lo vamos a ver en otro video, cómo cambiarlo, cómo actualizarlo, cómo colocar otro de más alta capacidad. En la parte de acá debajo de la batería está el panel táctil. Por aquí está un poquito, pues no vamos a retirar mucho porque como les comento, no vamos a mirar esas partes de una manera avanzada. Por aquí tenemos la conexión del teclado que está por aquí debajo. Y bueno, por acá tenemos la conexión del panel táctil y aquí hay un conector que es para la conexión de la retroiluminación del teclado. Es decir, de que si este teclado viniera con la retroiluminación, aquí va conectado esas luces. Y aquí de una vez les respondo una de las preguntas que me saben hacer, si es que nosotros podemos colocar un teclado con retroiluminación. Poder se puede, pero para hacer eso tendríamos que retirar todo lo que tenemos aquí. Y ya estando en la parte de abajo del teclado tenemos que destruir estos remaches que no sé si los alcancen a ver, estos de aquí son varios, todo eso está por aquí y en el momento pues de retirar el teclado vamos a destruir esos remaches y se va a perder la garantía. Por tanto, esa retroiluminación solamente la recomiendo colocar si la tuviéramos, si la pudiéramos conseguir, ya es de pronto si el teclado tuviera un defecto, un daño o algo así. Ahí podemos aprovechar y de una vez colocar la retroiluminación. Ahora,
Hay retroiluminación también que viene junto con el teclado y hay otra que viene una lámina completa que la podemos cambiar con varios teclados. O sea, solamente es la lámina, cambiamos el teclado, la lámina va conectada aquí y eso te da la iluminación en el teclado. Pero ahí pues no sé de cuál tipo de retroiluminación se puede conseguir para este equipo. Pero entonces así funciona esta parte de las luces. Bueno, por aquí también tenemos la ranura para la memoria RAM para colocar una memoria RAM adicional. Eso también ya lo vamos a ver en el video que sigue después de unos días, cómo instalar, cómo lo soporta y ese tipo de cosas. Por acá arriba tenemos el procesador que está aquí debajo integrado en la board, no se puede cambiar. Por aquí está con su cobre para refrigeración, manda el calor por acá y es enfriado por este ventilador por acá que va conectado por aquí en este puerto. Entonces va a girar, va a atrapar el aire que viene por aquí. Ya saben que la tapa, voy a indicar, por aquí entra el aire por esta parte y va a enfriar la parte de aquí encima y también va a enfriar la parte de abajo de la board, porque la board está como quien dice en el medio de entre el teclado y acá el chasis, entonces va a refrigerar todo eso. Esa es una de las cosas que me gustan de Asus, ese tipo de refrigeración, porque enfría toda esta parte. Bueno, esa es la parte de aquí. Vamos a mirar por acá, están sus bisagras. Aquí está, las bisagras se nota que son fuertes, son grandes y robustas. Esta de acá también está un poquito más pequeña, pero se les nota que son bien fuertes, bien gruesas, entonces esto puede aguantar bastante, no se van a partir. También acá nos damos cuenta que el conector de la corriente está integrado aquí en la board, no tiene ningún cable. Bueno, esa parte. Por acá tenemos el cable de la cámara y de la pantalla, del micrófono también, y nos damos cuenta que es de 40 pines, por si de pronto a ustedes se les daña la pantalla, entonces ya saben que es de 40 pines y la pantalla es Full HD, para que tengan un poquito de más razón antes de cambiar esa pantalla. Por acá tenemos la unidad de estado sólido, que como les había comentado, este equipo con solamente disco duro no es capaz de manejar nada, así tengamos un procesador fuerte como lo es este, que es el Ryzen 7, que tengamos bastante memoria. Si no tenemos la unidad de estado sólido, el equipo no es nadie. Por tanto, bueno, aquí ya se le colocó una unidad de estado sólido de 250 GB, es una Western Digital, la referencia es una SN570, que es muy rápida, que concuerda con todo lo que este equipo tiene, con la memoria RAM de 8 GB y el procesador pues que también es bueno. Entonces esa velocidad de esta unidad de estado sólido es precisa para manejar con todo esto. Y pues ya habíamos mirado acá la mini board que viene con sus puertos USB, la conexión aquí hasta acá. Por aquí tenemos el adaptador de red Wi-Fi más Bluetooth con sus antenitas que van por aquí, por aquí. Una va por acá hasta aquí, miren, y la otra, que es la negra, va hasta acá arriba. Yo me imagino que esta es la de Bluetooth y la que va hacia arriba es la del Wi-Fi. Por aquí tenemos también su chip BIOS para que lo tengan en cuenta. Y yo creo que bueno, no tenemos nada más. Por acá está su puerto HDMI, por acá está el otro puerto USB y por acá está el otro puerto USB tipo C. Entonces bueno, yo creo que no hay nada más que decir de la parte interna. Recuerden que después de unos días vamos a mirar cómo instalar unidad de estado sólido aquí, cómo instalar memoria RAM también muy alta, la unidad de estado sólido también, y acá también, y también vamos a mirar cómo desarmar el equipo correctamente, cómo armarlo, y vamos a mirar todas las pruebas de reconocimiento de todo ese hardware. Y por último también por aquí estamos mirando los espacios de un chip de video independiente con los espacios para las memorias RAM para ese chip de video. Lo tiene aquí los espacios, pero con la investigación que hice no indica que este equipo requiera esas gráficas independientes, porque sabemos que AMD maneja unos buenos gráficos. Lo que sí es que este equipo es muy parecido a la versión con el procesador Intel, que entonces esos procesadores sí necesitan unas gráficas independientes o los pueden mejorar. Por tanto, yo creo que esta es una construcción que viene así con esto, pero no para el procesador AMD, sino que para el procesador Intel, que esa referencia ya es la X515 de Asus. Entonces entre esos equipos ya vendría este chip de video independiente. Por tanto, AMD conserva el integrado. Bueno, entonces yo creo que eso es suficiente por todo lo que miramos aquí en la parte interna, y bueno, vamos a continuar con el video. Ahora vamos con las conclusiones que tengo sobre este equipo. Bueno, primero que todo, que el equipo es un poquito grande, de 15.6 pulgadas,
Su pantalla la podemos aprovechar, por ejemplo, si tuviéramos el procesador AMD Ryzen 3, pues podríamos utilizarlo más que todo para la parte de contaduría pública, ese tipo de cosas de contabilidad, porque lógicamente tenemos el teclado numérico a la derecha y eso nos facilita mucho para el trabajo. Entonces, en cuestión de Excel, nos podemos desplazar bastante hacia los lados para las celdas y ese tipo de cosas. Si ya vamos para el procesador AMD Ryzen 5, ya podemos utilizarlo un poquito, digamos, para diseño gráfico. Lógicamente que para varias cosas, ¿no? Varias cosas básicas como navegación en internet, trabajos normales, y por eso les digo, pues ya también el diseño gráfico o algo así. Ya si nos subimos al Ryzen 7, ya es para trabajar de pronto con todo lo demás dicho, pero también algo de edición de video, de pronto algo de AutoCAD un poquito, aunque no totalmente, porque los gráficos integrados que tiene son buenos, pero no totalmente nos pueden ayudar a hacer ese tipo de trabajos. También me gustó, bueno, el diseño que tiene, vienen dos colores, la pantalla Full HD, eso es muy importante. El teclado es muy bueno, muy fácil, muy suave de manipular cuando estamos trabajando. El panel táctil también es muy bueno, es muy suave, responde totalmente a los multigestos. Su clic derecho e izquierdo responden perfectamente a sus toques, no se confunde como en otros modelos que presionamos y presiona en otro lado. Tenemos suficientes puertos USB como son los tipo A y el tipo C. Este equipo lo podemos conseguir con varios de los procesadores ya dichos que son AMD. Entonces podemos escoger bastante en qué es lo que necesitamos, qué es lo que queremos. Lógicamente que también hay que mirar el presupuesto pues que tengamos. También muy bien por los biseles delgados de la pantalla. El antirreflejo también en la parte del teclado, bueno, que está un poquito hundido. Eso también está muy bien para que no se pegue el teclado con la pantalla. También internamente me gustó la refrigeración porque enfría la parte de abajo y la parte de encima de la board y todo lo que esté pues por ahí, ya los circuitos integrados y todo lo que encontramos en esa parte, incluido el procesador. También me parece bueno pues que este equipo normalmente lo vendan con disco duro para nosotros poderle añadir la unidad de estado sólido, porque a veces si lo compramos con la unidad de estado sólido hay la posibilidad de que este equipo pues no venga con el cable para conectar el disco duro, entonces mucho cuidado con esa parte. También los altavoces me sorprendieron, suenan excelentes, suenan muy bien, y también nuevamente recalco la temperatura que maneja, es muy buena cuando está en reposo y cuando está trabajando está muy bien, está dentro de lo normal. Y por último, lo que me pareció incómodo o que no me gustó fue sus LEDs que indican, bueno, lo del encendido, lo de la carga. Lo de la carga, bueno, no importaría tanto, pero lo del encendido que está allá como a la derecha, entonces no podemos darnos cuenta cuando el equipo está en suspensión fácilmente cuando estamos sentados de frente. Por ejemplo, hay equipos que en el botón de encendido ahí manejan un LED que nos indica ese estado, cuando está encendido o cuando está en modo de suspensión. O hay otros equipos que lo traen por delante, bueno, en sí, pero no lo traen tan escondido, entonces tenemos que estar mirando de pronto esa actividad los que queremos, ¿no? Pues lógicamente los que no les importa pues únicamente trabajan y ya. Y en la parte de la batería, pues de la carga, eso no importaría que esté por allá como escondido porque es algo que conectas el cargador y sí, lo sigues utilizando el equipo y no hay ningún problema. Lo que me hubiera gustado también es, bueno, que todos los equipos, todas las referencias hubiesen traído el lector de tarjetas micro SD, eso hubiera estado muy bueno para todos los equipos. No sé en qué parte les cuesta tanto para no colocarlo. Y por último también me hubiese gustado un LED que indique la actividad del disco duro para mirar cómo está trabajando. Bueno, eso ya lo maneja en la marca Hewlett Packard, es uno de los que hace esa parte, pero Asus no lo hace, Lenovo tampoco. Bueno, Lenovo unos pocos modelos, pero no todos. Entonces eso me parece importante que lo hubiese traído. Y eso ha sido todo de las conclusiones. Son mucho más las cosas buenas que las cosas negativas. Y bueno, de todas maneras, si ustedes compran este equipo, ahí la recomendación para todo equipo es ponerlo a cargar unas 6 horas. Cuando recién lo compras, lo pones a cargar sin encenderlo para que la batería despegue todo su 100% de capacidad. También el otro consejo es darle un uso constante durante el periodo de año de garantía, por si de pronto
el equipo llega a tener un defecto de fábrica, pues que te colaboren para que te arreglen el equipo, porque si no lo usas y lo usas después del año y te llega a fallar por un defecto de fabricación, pues ya no te van a responder y puede que pierdas el dinero. Lo otro que también te recomiendo es que no lo guardes en partes húmedas, en armarios, ese tipo de cosas, porque también puedes sufrir daños, más que todo en el teclado, le entra humedad y vas a tener problemas con esa parte. Y lo último, que recuerden que después de unos días vamos a publicar el otro video de la actualización de hardware de este equipo, para que estén pendientes y sepan hasta qué punto se puede llevar este equipo y cómo trabaja con otro tipo de hardware. Entonces, bueno, espero que les haya gustado el video. Si es así, ya saben que lo pueden indicar. Si les gusta este tipo de contenido, se pueden suscribir a este canal. Y también me gustaría pues que me dejen su comentario con respecto al video o a este equipo. ¿Se me pasó algo adicional? Ustedes pueden decir del equipo, pues lógicamente si lo tienen, qué tipo de equipo tienen, para saber con qué corren, con qué programas utilizan, y si de pronto pues ya le hicieron una actualización de hardware. Entonces, bueno, eso ha sido todo por este video. Ya nos vemos más adelante con más contenido. Que estén bien y chao.